Las personas necesitan cambiar su forma de pensar. No se trata de recordar más, sino lo que importa, y para eso necesitas la corteza prefrontal. Una vez que aceptas que olvidarás la mayoría de las cosas, debes preguntarte, ¿qué es importante recordar? ¿Y cuáles son los recuerdos que quiero llevar? ¿Qué dicen los estudios sobre la memoria y el uso de dispositivos con notificaciones constantes, como teléfonos móviles y tablets? Definitivamente reduce el rendimiento de la memoria. Incluso hay estudios que sugieren que los multitareas tienen cierta reducción en partes del cerebro, incluyendo partes de la corteza prefrontal. ¿Disminuye? Sí. Me gusta decir que es mejor recordar mejor, no recordar más. Y la razón es que la gran mayoría de los detalles que experimentas serán olvidados. La clave es, ¿cómo enfocas esa parte que recordamos en lo que realmente nos importa? No se trata de intentar recordar todo, y nadie debería hacerlo, ¿verdad? Quiero decir, no iría a tu casa, me imagino, solo a mirarte. Apuesto a que si fuera a tu casa, estaría bellamente decorada, sería bonita y ordenada. Y si fuera y dijera, Dios, ¿qué has hecho con este lugar? Tienes todo este espacio abierto. ¿Por qué no lo llenas con cosas? Seguro que debes tener cosas de todos los años que has vivido. ¿Por qué no estás usando cada centímetro cuadrado del espacio? ¿Verdad? Y tú dirías, por supuesto que no, no soy un acumulador. Pero creo que la gente tiene esta intuición de que debemos acumular recuerdos, que debemos guardar cada experiencia que tenemos. Así que creo que la gente necesita cambiar su forma de pensar. No se trata de recordar más, sino de recordar lo que importa. Y para eso necesitas la corteza prefrontal. ¿Cómo recordamos mejor lo que importa a medida que envejecemos? Sí. Entonces, ¿se trata de dejar ir otros recuerdos para tener menos y mejores? Bueno, lo primero que diré es que hay muchos consejos que puedo darte para eso. El primer paso es que, una vez que te das cuenta y aceptas que vas a olvidar la mayoría de las cosas, entonces tienes que preguntarte qué es importante para ti recordar, y cuáles son los recuerdos que quieres llevar contigo. A corto plazo, puedes decir, bien, quiero recordar que dejé mi teléfono aquí. Y si partes de la suposición de que probablemente lo olvidarás, puedo enseñarte estrategias. Puedes ir a YouTube y encontrar cientos de estas estrategias en línea. Pero la clave es que, sin importar qué estrategia te enseñe, si no tienes ese momento de detenerte y decir, voy a olvidar esto, así que, ¿qué voy a hacer al respecto? Ya has perdido, no puedo ayudarte. Se trata de reconocer que olvidarás. Y luego decir, ¿cómo puedo evitar olvidarme de esto? Pero tienes que enfocarte en lo que te importa. Un ejemplo sería si pierdes tus llaves o tu teléfono, o algo que es importante a corto plazo, como saber dónde está tu dinero, tu pasaporte, tus llaves, tu teléfono móvil. Se trata de poner las cosas en el mismo lugar, siempre, de manera que no tengas que recordar dónde están. Esa es la estrategia. Sí. Mi cartera es más o menos igual. Siempre la pongo en el mismo lugar, y así no tengo que recordar dónde está. ¿Cuál es la estrategia? Ponerlo siempre en el mismo lugar es muy bueno porque es una forma de aprendizaje que llamamos hábito, memoria de hábito. Y está relacionado con otras cosas, como las habilidades. Por ejemplo, cuando te subes a una bicicleta, no piensas en lo que hiciste la última vez que montaste. Simplemente te subes y pedaleas, ¿verdad? Una vez que adquieres el hábito de poner tu cartera siempre en el mismo lugar, puedes hacerlo automáticamente, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Y por eso la gente pierde sus carteras, porque estamos mentalmente en otro sitio. Una estrategia es ponerla siempre en el mismo lugar cada vez. Pero, digamos que eres como yo, y no puedes hacer eso. Lo siguiente que puedes hacer es ser consciente. ¿Cuáles son las maneras de ser consciente? Bueno, una cosa que puedes hacer, y lamentablemente, algunos de estos son consejos de, no hagas esto. Y ojalá pudiera dar más consejos positivos como, haz esto. Pero creo que es muy importante pensar en la higiene de la memoria. ¿Cuáles son los factores que me impiden recordar las cosas a mi alrededor? Uno grande es nuestro teléfono. No quiero parecer un ludita sobre que los teléfonos nos vuelven tontos ni nada de eso. Como investigador de la memoria, te doy carta blanca para decir, cualquier tarea de memorización tonta, deja que tu teléfono la haga. Es como tener una memoria fotográfica. Nosotros no la tenemos, así que deja que tu teléfono haga el trabajo. Pero para las cosas que realmente queremos recordar,
como dónde pusiste tu teléfono, eso depende de ti. Para esos casos, lo que tienes que hacer es poder separarte del dispositivo. Un factor que te mata son las alertas. Las alertas simplemente te destrozan. Porque cada vez que recibes una alerta, sea lo que sea, que estés haciendo en ese momento, cambias tu enfoque hacia lo que te está alertando. Exacto. ¿Y cuántas personas tienen Apple Watches que les alertan cada vez que reciben un correo electrónico, zumbando constantemente? Tengo un amigo que tiene TDAH. Yo también, de hecho. Te daña recibir notificaciones constantemente. Sí, exactamente. Es como intentar hablar con alguien que está siendo interrumpido todo el tiempo. No puedo tener una conversación con mi amigo por esto. Hay un verdadero coste mental. Muchos amigos de la tecnología dirán, puedo gestionar todas estas cosas y hacer multitareas sin ningún problema. ¿Qué dicen los estudios sobre el uso de dispositivos, teléfonos móviles y relojes que tienen notificaciones constantes y recordatorios? Bueno, definitivamente reduce el rendimiento de la memoria para lo que sea que estés haciendo. Y también quiero decir, esto. Quise que la gente tomara esto con cautela porque creo que se necesita mucha más investigación sobre esto. Pero hay incluso trabajos que sugieren que los multitareas intensivos de medios, como las personas que cambian continuamente entre mirar su teléfono y mirar su iPad. Sí. Están haciendo varias cosas al mismo tiempo, tanto que incluso tienen una cierta reducción en partes del cerebro, incluyendo partes de la corteza prefrontal. ¿Se reduce? Sí. ¿Significa que si haces multitarea a diario, esto causaría reducción en el cerebro? Quizás las personas que tienen una corteza prefrontal más delgada hacen más multitarea. Por supuesto. Porque se distraen fácilmente. Podría ser de ambas maneras. Sí. Sí, no es algo que queramos para nosotros en cualquier caso. Definitivamente reduce y cambia la actividad cerebral de manera negativa. Y es bastante intuitivo, porque lo que pasa es que cuando cambio de tarea, incluso si, y te lo digo con total honestidad porque yo hago esto, desde que conseguí mi iPhone hace años, me enganché inmediatamente al correo electrónico. En el momento en que hay una pausa en la conversación, mi mente se desplaza a, debería revisar el correo. En ese momento, mi objetivo ha cambiado. Así que toda la corteza prefrontal está cambiando de programa. Una vez que mi objetivo cambia, mi cerebro tiene que cargar un nuevo programa de lo que se supone que debo hacer para revisar el correo. ¿Por qué estoy revisando el correo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me preocupa? Y hay un periodo de tiempo en el que solo estás poniéndote al día, y eso se llama coste de cambio. Los psicólogos han encontrado varios costos asociados a esto. Entonces cambio de tarea y luego pienso, oh no, tengo que centrarme en esta conversación. Esto va a llegar a millones de oyentes. Vuelvo a ti, pero ahora me pregunto, ¿de qué estábamos hablando? Y trato de ponerme al día, así que ya estoy retrasado. Ahora, lo que ha pasado en ese breve periodo de tiempo, en unos 30 segundos, es que he perdido un poco de memoria de lo que ocurrió justo antes de perder el hilo de mis pensamientos. Sí. Tengo un pequeño recuerdo de este momento en el que perdí el hilo, pero realmente no es nada. Luego vuelvo y tengo memoria de este nuevo evento, pero es como si estuviera retrasado, poniéndome al día. Y mentalmente, no estoy ahí. No estoy ni aquí ni allá. Y obtengo un montón de pequeños recuerdos fragmentados en lugar de un recuerdo coherente. Y lo que encuentras es que cuando tienes recuerdos superpuestos fragmentados, compiten entre sí, y causan el olvido. Pero cuando tienes muchos pequeños fragmentos de una conversación, digamos que estás integrando, constantemente vas atrás y dices, ¿cómo puedo pensar en lo que él me acaba de decir y entenderlo en ese contexto? Te ayuda a recordar todo mejor. E incluso hemos demostrado cómo sucede en el cerebro. Es como si pudieras ver estas pequeñas reactivaciones de cosas pasadas en tiempo real que estás usando para entender el presente. Hay un aspecto positivo del monotasking y algunos realmente negativos del multitasking. Así es una de las maneras en que los dispositivos nos perjudican. Para no extenderme mucho, puedo contarte otro gran punto. Piensa en la proliferación de los muros de Instagram. Así que ahora vas a un lugar y todos toman una foto en el Instagram. Quiero decir, espero que lo hagamos en la escuela ahora, ya que tengo que estar en la escuela de la grandeza. Sí. Pero hay una proliferación de estos muros. La gente va a algún café o restaurante, se toma una foto junto al muro y siente que lo va a recordar mejor. Pero las investigaciones muestran que eso en realidad empeora tu memoria. Tomar fotos, intentar documentar todo puede empeorar tu memoria. Y la razón es que la gente documentará todo sin pensar. Otro ejemplo es que vas a un concierto y todos tienen sus teléfonos levantados. Y tú eres más joven que yo, estoy seguro. Sí,
Es como si recordaras los días en que la gente simplemente veía los conciertos. Ponían su mechero en alto, ¿verdad? Es así. Ponían su mechero. Ahora es como si todos tuvieran los teléfonos levantados, y la idea es: estoy documentando esto para recordarlo después. Pero la gente no vuelve a ver esas fotos, y ahí está el gran error. Además, la cámara solo capta lo que el artista está haciendo en el escenario, digamos, en el concierto. Pero, ¿qué quieres recordar del concierto? ¿Quieres recordar la canción o la sensación que tuviste al estar inmerso en la música? ¿Quieres recordar a las personas con las que estabas? ¿Quieres recordar las vistas, los sonidos y los olores del lugar? Cuando documentamos sin pensar, nos alejamos de esas partes que crean un recuerdo distintivo, uno que sobresale entre todas las interferencias. Así que lo que hago, y creo que es algo bueno, es ser muy estratégico al documentar. Pienso: aquí está este momento. Estamos comiendo. Tienes una copa de vino. Estás riéndote. Voy a tomar una foto espontánea de este momento porque me recordará la sensación de este momento y traerá algo en mí. Pero también me obliga a prestar atención a este momento y a la espontaneidad y la aleatoriedad de esta experiencia. Porque eso es lo que hace que la memoria episódica funcione. La capacidad de recordar eventos. Es la singularidad del momento lo que lo hace tan especial. Esto es fuerte. Tengo curiosidad. ¿Cuáles crees que son 3 de las cosas más comunes que hacemos hoy en día que afectan negativamente la salud de nuestro cerebro y nuestra memoria? Bueno, ya te mencioné una, que es la multitarea. Diría que la multitarea. ¿Perjudica la memoria? Sí, diría que sí. Quizás es una exageración decir que afecta la salud cerebral, pero definitivamente aumenta el estrés. Aumenta el estrés. De hecho, aumenta las respuestas al estrés. Así que diríamos que el estrés crónico es un gran factor. Definitivamente. El estrés crónico durante largos periodos puede ser muy malo para el cerebro. La multitarea sería una de esas cosas. Podría contribuir. Sí. Y no quiero ser muy catastrófico, la verdad, pero si tú... Si lo haces de vez en cuando, no va a destruir tu cerebro, pero si lo haces diariamente, Sí, es malo para tu memoria. sí, exacto. Otra cosa que creo que hacemos, y esto me afecta a mí también, es la falta de sueño. Hay muchas razones por las que el sueño es bueno para nosotros y para la salud de nuestro cerebro. Una es que ahora sabemos que muchas de las proteínas amiloides que nuestro cerebro acumula durante el día se eliminan por la noche. Las proteínas amiloides, quizá te suene el término, son las que se acumulan en las personas con Alzheimer. Y según algunas teorías, muchas en realidad, son el desencadenante que inicia la cadena de eventos que lleva a la enfermedad de Alzheimer. Y la falta de sueño aumenta ese desencadenante. Exacto. Tal vez no estás eliminando esas proteínas lo suficiente. Interesante. ¿Entonces es una eliminación de estas proteínas? Es una sensación de alivio cuando duermes bien o duermes mejor. Elimina estas proteínas que desencadenan demencia, Alzheimer o pérdida de memoria. Sí, Entendido. sí, La falta de sueño haría que alguien fuera más olvidadizo. sí. Y hay otras partes también. Hay muchos estudios que sugieren que los recuerdos se reactivan durante el sueño. Según algunas teorías, lo que pasa es que reactivas estos recuerdos y permanecen más tiempo. Una teoría que describo en el libro, y de la que tenemos un modelo informático, es aún más poderosa. El cerebro puede reactivar recuerdos. Tengo esta experiencia contigo aquí, otra experiencia contigo en un café, otra cuando te encuentro en el aeropuerto, pero son eventos diferentes en mi mente. Pero si empiezo a reactivar estos recuerdos aleatoriamente y dejo que mi cerebro los asocie, puedo encontrar algún enlace que diga: esto es lo que hace especial a Lewis House. Y eso puede ser lo que ocurre durante el sueño, que empezamos a ver el panorama completo. Nos estamos perdiendo esa parte cuando no dormimos. Esta oportunidad de tomar todos estos recuerdos individuales y crear una visión de conjunto, haciéndola también más aplicable. Hay estudios que sugieren que lo que estamos tratando de memorizar, como aprender un nuevo idioma, después del sueño, las personas pueden incorporar mejor esas palabras en su lenguaje hablado y en su diccionario mental. Interesante. Hay mucho trabajo sobre este tema. Y finalmente, es algo obvio. Pero si no duermes lo suficiente, te sientes fatal al día siguiente.
Estás estresado. Tu corteza frontal está agotada. No puedes concentrarte en nada. Tu eficiencia simplemente disminuye. Así que realmente te estás dañando de muchas maneras. Y cuando estás de mal humor, te haces con más recuerdos dolorosos y negativos que positivos. Desde luego. Si no duermes lo suficiente, te despiertas aturdido, estresado, abrumado, olvidando cosas y, por lo tanto, te sientes mal, recordando recuerdos negativos. Sí. Lo que te hace sentir negativo. No solo eso, sino que te vuelve más pesimista sobre el futuro porque eso es de lo que trata realmente la memoria. Es decir, ¿qué viene después? Vaya, me atacó un oso en la cueva. La próxima vez que vaya a la cueva, habrá un oso allí. Cuidado. Exacto. Quería preguntarte sobre los recuerdos reprimidos en un momento, así que espero acordarme de esto. He tenido muchos terapeutas y expertos en trauma hablando sobre sanar recuerdos, sanar el pasado, para que podamos vivir en entornos más saludables y en paz en el presente, en lugar de recordar constantemente el pasado. Quiero preguntarte sobre eso en un momento, pero tengo curiosidad, ya que hablamos de las 3 cosas que nos frenan. ¿Cuáles serían 3 hábitos que recomendarías a las personas implementar cada día para tener memorias más fuertes y mentes más saludables? Bueno, eso es importante. Una cosa que la gente debería tener muy en cuenta es que el cerebro es parte de su cuerpo. Así que cuando la gente dice, ¿debería tomar ginkgo? Esto me ayudará a recordar mejor. ¿Debería comprar esto? ¿Debería hacer estos juegos mentales o lo que sea? Me molesta hablar de esto porque, como investigador de la memoria, es algo no psicológico. Pero si tienes enfermedades cardiovasculares o diabetes, todo eso va a impactar tu cerebro. Afectará tu cerebro. Va a impactar tu cerebro de manera significativa. Realmente lo he visto. Tu cerebro no está separado del resto del cuerpo. No, quiero decir, la diabetes. No puedes tener 50 kilos de sobrepeso y pensar que tu cerebro va a estar perfecto. Quiero decir, sí, es realmente. Los problemas de salud son solo un drama, ya sabes, impactan dramáticamente la función cerebral. Correcto. Y no son solo cosas como el peso, ¿verdad? Serían cosas. Quiero decir, no quiero hablar del peso en particular, sino más bien de los factores asociados con él. Correcto, como la hipertensión, el colesterol alto, cosas así. Pero también conozco a personas con COVID persistente, y es desastroso. Correcto. Estas condiciones de niebla mental son muy reales. ¿Y cuál es el principal factor de salud? El problema que hace que el cerebro sea más débil o que la memoria sea más débil, ¿está relacionado con la obesidad? ¿Está relacionado con el colesterol alto? ¿Está relacionado con alguna otra cosa que las personas puedan tener que haga que el cerebro sea menos efectivo? Voy a decir lo primero que me viene a la mente, porque creo que se relaciona con mi experiencia. Es el trastorno depresivo mayor, la depresión. La depresión. ¿Cuál es la causa principal de la depresión? ¿Empieza la depresión con un sistema inmunológico o con un sistema cerebral debilitado? Vaya, esa es una pregunta muy difícil. Ahora se considera que muchas enfermedades mentales son de origen neurodesarrollado, lo que significa que hay sensibilidades con las que puedes nacer, pero luego hay una trayectoria de desarrollo que las afecta mucho. Lo que pasa es que tu cerebro se va moldeando a lo largo de los años, incluso durante la adolescencia, que es cuando surgen muchos de estos problemas, como la ansiedad y la depresión. Así que hay una especie de moldeado de los circuitos cerebrales en estos tiempos. Y en el caso de la depresión, los sistemas de apego juegan un papel muy importante. Cuando hay una interrupción en estos sistemas de apego, eso puede afectar mucho. ¿Qué es un sistema de apego? Bueno, no lo estudio en profundidad, así que te voy a dar una explicación simple. Básicamente, nuestros cerebros necesitan algún tipo de mecanismo que nos permita preocuparnos por nuestros familiares. Por ejemplo, si tienes un hijo, quieres protegerlo, ¿no? Quieres tener una pareja, quieres poder conectar y afiliarte con esa persona. Cada uno es diferente y tiene distintos estilos de apego. Algunas personas tienen apego seguro y dicen, sí, me encanta estar con mis padres. Relaciones sanas, ¿verdad? Exactamente. Otros son ansiosos. Exacto. Estoy seguro de que has hablado con expertos en este tema, ¿verdad?
Esos factores pueden predisponerte a la depresión si tienes estilos de apego ansiosos, por ejemplo. Hay muchas cosas que aún no sabemos al respecto. La memoria es una parte importante de esto, ya que las personas con depresión tienen más sesgos negativos en sus recuerdos, lo que lleva a un ciclo vicioso de recordar memorias negativas, reforzando el estado de ánimo deprimido. Hay muchas cosas involucradas. El sistema inmunológico también se ve afectado por esto. El estado de ánimo y el estrés pueden desencadenar inflamación. El estrés es parte de esto también. Entonces, ¿cuál es la causa? Todo está conectado. De la misma manera, cuando haces intervenciones como el ejercicio, puede reducir la inflamación, mejorar el estado de ánimo y el sueño. Todo está conectado. Mencioné el trastorno depresivo mayor porque, cuando trabajaba en la clínica, probaba a personas que decían tener problemas con su pensamiento o lo que sea. Lo más común era que la gente se quejara de la memoria. Y con los adultos mayores, encontré que la mitad de las veces que alguien se quejaba de la memoria, no eran exactamente estas cifras, pero aproximadamente la mitad de las veces, parecía ser las primeras etapas del Alzheimer, o incluso menos que eso. Pero una buena parte del tiempo era solo ansiedad, y estaba bien. Y luego había un porcentaje, en el que era depresión. Y lo curioso de todo eso es que las personas con depresión, sobre el papel, podían parecer incluso peor que las personas en las primeras etapas del Alzheimer. ¿En serio? Sí, porque tenían déficits de memoria, pero también su corteza frontal estaba completamente disfuncional. No podían concentrarse, estaban fuera de sí mismos, y les faltaba iniciativa. Bucle negativo. Exactamente, bucle negativo. Tu atención está desordenada, tu flexibilidad mental está afectada, te quedas atrapado en cosas y no puedes cambiar de enfoque eficientemente. Parecían peor que alguien con solo un problema de memoria, y eso era una de las señales reveladoras. Entonces, si alguien está experimentando depresión, pensamientos depresivos, bucles de pensamientos negativos o las primeras etapas del Alzheimer, ¿hay alguna manera de revertir completamente la depresión o el Alzheimer en sus primeras etapas? Si es así, ¿cómo se hace? No conozco ninguna forma de revertir completamente ni la depresión ni el Alzheimer en sus primeras etapas. Si la conociera, sería muy rico. Lo que puedo decirte es que hay formas de tratar de prevenir estos problemas antes de que se agraven. Hablemos primero del Alzheimer. Cuando la gente empieza a notar déficits de memoria, el problema es que ya has tenido un daño cerebral significativo. Y una vez que pierdes neuronas, no puedes recuperarlas, al menos con los tratamientos actuales. Así que lo mejor es abordar el problema antes de llegar a ese punto. Prevenir estas cosas, prevenir estos problemas. Hablando de estos 3 hábitos, el primero es el ejercicio. Te interrumpí antes, pero hablabas de cómo el ejercicio puede mejorar la función cerebral, el estado de ánimo y probablemente disminuir los pensamientos depresivos. Correcto. ¿Es lo que te escuché decir? Eso sería lo primero. Sí, exactamente. ¿Cuál sería el segundo hábito para apoyar nuestra memoria? Esto va en contra de lo negativo. Asegurarse de dormir lo suficiente. El primero es el ejercicio, como ya mencionamos. Otro aspecto importante es el compromiso social. Creo que no se le da suficiente atención. Esto también está relacionado con la depresión, ya que reduce la disposición y la capacidad de las personas para interactuar socialmente. En las personas mayores, se ven efectos muy positivos del compromiso social. No creo que sea una coincidencia. Si miras las zonas azules, esas áreas del mundo donde la gente vive más tiempo y con mejor salud, las personas mayores están muy involucradas socialmente. Tienen una comunidad a la que pertenecen. Y eso puede tener un efecto muy positivo en la memoria. Tener relaciones saludables también es muy importante. Otro factor es la dieta. Tener una dieta saludable, como la dieta mediterránea, ha mostrado buenos resultados en términos de preservar la salud cerebral. Pero ninguna de estas cosas por sí sola va a ser la cura. Sin embargo, colectivamente sí pueden tener un gran impacto. Déjame ponerlo en términos concretos.
Hubo un estudio realizado en China que siguió a unas 29.000 personas. Desde la perspectiva de un científico de la memoria, usaron las medidas más básicas posibles de la memoria. Observaron 6 hábitos de vida: no beber, no fumar, estar socialmente comprometido, estar mentalmente activo, tener una dieta saludable y hacer ejercicio físico. Esas son los 6. Tomemos el incidente por el que pasaste de niño. El incidente real es la raíz, y luego el evento y los detalles y el momento y todo. Y ese entonces constituye tu perspectiva de cómo te veías a ti mismo. Y esto es lo que ves, tus emociones y los datos. Y eso se manifestó en cómo viviste realmente tu vida. Así que esto es tu trauma del pasado, no hay culpa de esto. Pero aunque sea tóxico, porque es todo lo que podías hacer para sobrevivir, es un mecanismo de afrontamiento. Así que este árbol tóxico es un mecanismo de afrontamiento. Así que tenemos esta cosa incorporada en nuestra mente y en nuestro cerebro que nos permite, porque esto debería acabar contigo. Ni siquiera deberías estar vivo, si nos fijamos en la biología natural. Pero está este sistema de protección en el lugar de tipo capullo para una temporada hasta que estés listo para tratar con él. Y entonces un evento vendrá en tu vida donde ahora tienes que lidiar con ello. Y a veces lo ignoramos. Lo ignoramos unas cuantas veces antes de hacerlo. Así que hay una especie de capullo. Y es protector, así que es perjudicial, pero como no estás preparado para lidiar con eso, no te está aniquilando, sigue causando problemas. Todavía estás creando algunas ondas de choque allí en el suelo y ese tipo de cosas. Entonces de repente algo sucederá en tu vida y se infiltrará lentamente. Es una infiltración lenta, así que está enviando pequeños arcillos, está creciendo, que aún sobrevives, pero las cosas se ponen cada vez peor y eventualmente este capullo comienza a romperse y explota en tu mente. Físicamente, en algo, en alguna relación, ambiente de trabajo, se agranda, cae en cascada y suceden pequeñas cosas. Y luego eventualmente hay una gran explosión. Eso es lo que pasa, el capullo empieza a salir a medida que vas madurando y haciéndote mayor y haciendo más cosas con tu vida y experimentando más. Esto tiene que ser el resultado. Así que tu cuerpo llega a un punto en el que rechaza. El pus tiene que salir. Es una analogía horrible, pero es un buen ejemplo. En algún momento ya no puede permanecer ahí. Y es cuando explota. Y cuando explota, estos son todos los recuerdos. ¿Cómo lo recuerdas? Este es el concepto del abuso de niño. Es el pensamiento. Este es el detalle de la historia. Y así es como lo experimentaste. Y así tienes que ir desde las señales de advertencia hasta los datos. Aquí. ¿Cómo lo experimentas de nuevo al momento actual? Y entonces vuelves a conceptualizar. ¿Cómo lo haces jugar en tu futuro? Eso siempre es parte de tu historia. Pero cambias el cómo, ya lo has hecho, porque lo has dicho antes. Ahora puedes hablar de ello sin desmoronarte, pero en algún momento no podías hablar de ello en absoluto. Y entonces reescribes el guión. Sí, tú reescribes. Se reescribe y eso lleva tiempo y ciclos. Literalmente la reconceptualización es reescribir el guión. Así que eventualmente esto va. Entonces tienes esto y aquello. Ahora, en lugar de ser tóxico ¿puedes ver que algunas de estas hojas brillan un poco más que las otras? Bien, ahora es reconceptualizado, ahora puedo hablar de ello, eso te hará llorar. Pero lo has convertido en una parte de ti, lo has rediseñado, es el nuevo y hermoso espacio. Así es como era, pero ahora lo has hecho trabajar para ti en lugar de contra ti. Así que eso es, entonces, el trauma del pasado. Que es que no hay excusa de ello, no hay perdón ni siquiera en eso, pero necesitas ser liberado porque si todavía estás conectado a ese trauma, mantenido de esa manera, te mantiene conectado en el mundo cuántico, literalmente al abusador. Hasta que no liberemos, hay una conexión literalmente aquí en tu cerebro y esta persona, tal vez a 10.000 millas de distancia, pero debido al entrelazamiento y la física cuántica no hay dimensión espacio-tiempo. Y esto es debido a que hay un enredo tóxico, pero cuando las partículas están enredadas y tú puedes haber oído a alguien diciendo eso en el metro, pero cuando dos partículas se ponen en una relación en los experimentos de la física cuántica, no importa lo lejos que estén, todavía están en las relaciones. Así que este girará hacia aquí y allá, hasta que te liberes, hasta que vuelvas a conceptualizar, sigues conectado, así que eso siempre te está controlando, así que cuando hablamos de que ¿cómo se libera? Dice perdón, creo que liberar es una palabra mejor porque como perdonas, a medida que conceptualizas, vas cortando lentamente los lazos, así que para el momento en que estás en este formato ya no existe ese lazo invisible. Sabes que has cortado el lazo cuando puedes hablar de ello y no estás excusando el comportamiento de esa persona, que nunca puede en realidad lo que ha hecho, nunca puede ser perdonado si lo piensas, pero puedes liberarlo. Hablamos del perdón como parte de curación, pero tuvimos esta discusión con alguien el otro día. Tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del término perdón.
Porque cuando alguien ha hecho algo malo, esa maldad, incluso lo que sea que haya hecho mal a alguien, esa maldad siempre está ahí. Lo que se perdona es, lo que hay que hacer es liberar. Debemos darnos cuenta de que ese fue un momento en el que estuvo mal. La persona tiene que asumirlo, pero no es tu responsabilidad hacer que esa persona lo asuma. Ellos tienen que corregir ese error y trabajar a través de eso. Lo que tienes que hacer es liberarte de ello. Y para poner eso en tu pasado. Y eso es lo más fácil de hacer, porque mucha gente piensa y se queda atascada porque no sabe perdonar. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te ha violado? ¿Cómo perdonan tus padres a alguien que ha hecho daño a su hijo? No digo que tengas que quedarte con eso, tienes que liberarte de eso. Y tienes que aceptar ese evento. Tal vez esa persona estaba operando desde el trauma, por lo que la razón por la que hizo eso fue impulsada por el trauma, y eso no lo hace correcto, lo hace, pero no podemos ignorarlo. Y lo que creo que también hemos tratado de hacer con muchos tipos de enfoques psicológicos es perdonar. Especialmente en la comunidad religiosa, el perdón, todo se ha ido, todo ha desaparecido, no lo ha hecho todavía, está ahí, es parte de tu historia. Creo que el principio Kintsugi es el mejor que lo explica. ¿Sabes el principio Kintsugi, el acto japonés? Cuando un jarrón se rompe en el suelo y queda en 1000 pedazos, no se barren los trozos. Cuando fuiste violada de niña, tu vida quedó destrozada, bien, pero no barrieron los pedazos. Lo que hicieron fue recoger cada pieza y reconstruyeron meticulosamente el jarrón con oro láquer y platino. Así que ahora tienes este hermoso jarrón nuevo con todo el oro platino que representa lo que has pasado, te ha enriquecido. Lo que eres como persona está ayudando a otros a través de tu historia. Estás enseñando a otros. Tú como líder eres uno de los únicos del 3% que están permitiendo a otros hablar de su trauma. Solo el 3% de los líderes están hablando de la salud mental. ¿De verdad? 3%, un 3% a nivel mundial. Es terrible. Así que si nosotros como líderes no hablamos de ello, ¿cómo damos permiso a los que nos siguen para hablar de ello? Así que como líder, al hablar, has tomado el principio del Kintsugi, nos estás mostrando tus grietas de oro, la luz que brilla en las hojas y el trauma, que es impactante. Nunca perdonamos, eso está mal. Nunca podemos decir que eso está bien. No está bien, pero lo que has hecho con él está bien. Ahora puedes convertirlo en ayudar a otros a alcanzar la grandeza. Sí, absolutamente. Esa es la transformación. Vaya. Tengo curiosidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el proceso de protección de nuestra salud mental en el día a día? Parece que primero tenemos que ser conscientes y llevar a cabo el proceso de curación del pasado o de los recuerdos traumáticos del pasado, como quieras llamarlo. Pero, ¿cuál es el proceso de proteger el presente y el futuro para que no nos volvamos a caer en un espacio oscuro que nos mantiene ahí por mucho tiempo? Por supuesto. ¿Hay algún proceso que recomiendes? Lo hay, y es la autorregulación. Está muy autorregulado. Lo que vemos desde la neurociencia, y de hecho tengo una pequeña cita en el libro donde creo que lo tengo. Creo que en realidad lo tenía abierto porque estaba... En realidad hice un vivo en él hoy, pero no puedes... Puedo decirle lo que es. Cada 10 segundos, no sé lo que es, pensé que tenía la página abierta. Cada 10 segundos puedes ser consciente de lo que estás pensando, sintiendo y eligiendo. La paz mental y el mantenerte en un estado de paz mental viene de ser consciente cada 10 segundos. Ahora no te estoy pidiendo que pongas el reloj y la hora de tu teléfono. Solo digo que traduzcas eso. Significa todo el tiempo como cuando estás despierto. Necesitas estar parado y observar tu propio pensamiento. Tienes que pensar bien, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo me despierto? Me siento muy bien. Y luego leo un correo electrónico, me siento fatal. Me despierto con los nervios de punta. ¿Por qué estoy hablando con esta persona? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo respondo? Estoy haciendo este trabajo, me estoy constantemente monitoreando y eso puede sonar agotador, pero no lo es. Es la cosa más natural del mundo. Es una de las cosas más saludables para el cerebro que puedes hacer. Así que la clave es la autorregulación. A medida que tu neurociclo, a medida que adquieres el hábito del neuroreciclaje, tus habilidades de autorregulación se entrenan a un nivel que cambia tu vida. Honestamente, si tuviera que decir lo que protege mi salud mental es mi mayor autorregulación por vivir constantemente una vida de neurociclo. Luego la otra cosa del neurociclo que es fenomenal para proteger la salud, que nadie habla de esto, no conozco a nadie excepto yo que hable de esto, y se llama construcción del cerebro. Y hay toda una sección en el libro sobre la construcción del cerebro. Es tomar los 5 pasos del ciclo. ¿Qué significa eso? ¿Una nueva habilidad o una nueva...? Cada día nuevos hábitos, así que en mi caso me dedico a la investigación científica todos los días. Dedico al menos 1 hora a mirar estudios neurocientíficos o científicos relacionados con mi campo de trabajo, estudiando la nueva información, la más reciente.
Lo estudio hasta el punto de que podría dar una conferencia sobre ello o podría escribir un examen sobre ello. Doy los 5 pasos y estudio la información. Cada día cuando te despiertas tienes millones de nuevas células nerviosas, bebé, y las células nerviosas parecen árboles y están esperando que seas como las lechugas para fortalecer las nuevas células, los nuevos pensamientos que construyas en las neuronas de tu cerebro. Estas pequeñas ramas, estos pensamientos, y si no los utilizas se convierten en residuos tóxicos. Eso afecta tu sueño al final del día y afecta a tus sueños. Y acumulativamente con el tiempo afectan a la salud de tu cerebro. Así que cuando construyes tu cerebro es como limpiar tus dientes. Si no te limpias los dientes todos los días, eventualmente vas a tener un verdadero problema con tus dientes y tu cerebro, porque va a causar todo tipo de problemas en tu cuerpo y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la construcción del cerebro. La construcción del cerebro construye la resiliencia mental y física. Así que al aprender algo en realidad pensamos profundamente en neurociclo para construir el cerebro. Lo que estoy haciendo es conseguir que tú pienses súper profundamente. Y cuando piensas así, haces que todas estas grandes cosas sucedan en tu cerebro. El lado izquierdo, el derecho, el oxígeno y todas esas cosas. Y es la única manera en la que puedes agarrar esas nuevas dendritas. Responden al pensamiento profundo, no responden al pensamiento superficial, no responden al escaneo de titulares y a la enfermedad. No se trata de escanear información. Toma un libro. O toma mi libro y estúdialo, ya sabes, estudia eso todos los días durante 1 hora. Obtendrás no solo las herramientas, sino que estarás construyendo tu cerebro, lo que sea. Toma cualquier cosa que te interese. Si te gusta la cocina, los libros de autoayuda, cualquier cosa, no te limites a leer, estúdialos, usa los 5 pasos, toma 1 hora al día si puedes hacer más, haz más y transformarás tu salud mental. Todos mis pacientes cuando vienen a mi consulta, obviamente los evalúo y hago todo este tipo de cosas. Siempre se trabaja en la construcción del cerebro primero. A veces durante unas pocas sesiones solo se hace la construcción del cerebro y se llega a un estado en el que puedo reconocer que están empezando a ser más resistentes y autorregulados. Así hacemos el trabajo de trauma y el trabajo de discapacidad de aprendizaje, trabajos con trauma, trabajos de lesiones cerebrales traumáticas. Le enseñaría al paciente y a la familia la construcción del cerebro. ¿Qué es lo que le interesa? Y si tu padre estaba interesado, digamos, en lo que sea, digamos que estaba interesado, ¿en qué estaba interesado? Escuchar, tocar el piano, cantar, deporte, correr, sí. Bien, así que podrías tomar tal vez deportes y luego podrías usar la construcción del cerebro. Puedes hacer esto con él. Ahora puedes tomar el edificio del cerebro y sacar los deportes y no solo lo lees, sino que realmente lo estudias. Haces los 5 pasos y estudias como si ahora fueras a dar una conferencia. Papá, ahora vas a enseñar esto. Esto es lo que yo haría con mis pacientes. Entonces restauraríamos lentamente la función porque eso cambia, ordena los campos gravitacionales, ordena los cambios del cerebro y dirige la neuroplasticidad. Y la curación viene y empieza a transformar. He tenido directores generales de empresas de primera línea de Sudáfrica que han tenido terribles accidentes de coche y han perdido completamente su funcionalidad. No han sido capaces de funcionar, han hecho esta construcción del cerebro en su conjunto durante un periodo de tiempo y han vuelto a hacer otra cosa. Uno era ingeniero, pero se dedicó a la gestión y se convirtió en el director general de una gran empresa. Tuvo un terrible accidente de coche y terminó convirtiéndose en un ingeniero superior con daño cerebral. He tenido pilotos que a los 82 años ya no pueden volar y se han convertido en contadores. Quiero decir, puedo contarte una historia tras otra. Cuando estoy en el estado más angustioso como esa noche de trauma agudo en la que te hablé, además de la monitorización de la glucosa, además de hacer el neurociclo, ¿qué hice? Hice la construcción del cerebro. Me sentaba allí a construir el cerebro para calmarme en ese estado, así que cambiaba entre el ciclo neurológico para tratar de aprender y entender algo, sí. Sí, pero eso creó resiliencia. Así que me calmó. Si estoy agotada, voy a hacer ejercicios de fortalecimiento del cerebro. Si estoy realmente fuera de mí y no estoy manejando y me siento como si estuviera súper ansiosa o deprimida o algo, incluso voy y hago 10 minutos de construcción. ¿El desarrollo del cerebro se produce solo cuando se estudia y se aprende algo? ¿O más bien como, de acuerdo, voy a jugar al ping-pong o a un deporte o a hacer alguna actividad para ayudar a la coordinación mano-ojo? Sí, definitivamente. También se puede hacer eso. Así que ping-pong es fantástico. Ya sabes, cualquier cosa que realmente desafíe al cerebro a coordinar es definitivamente un ejercicio de construcción del cerebro. Así que ya sabes, racquetball, tenis, ping-pong, cosas así. Sí, puedes hacer esas dos, así que haz esos. Esos están más relacionados con lo físico. Yo lo equilibraría con físico, con lo mental, para que hagas lo cognitivo también. Ambos son mentales. No debería decir que el tipo de texto y físico. Asegúrate de que tu cerebro se está construyendo en combinación.
Creo que muchos padres en general no tienen las herramientas necesarias para mantener conversaciones con sus hijos sobre la salud mental. No recuerdo a mis padres, aunque son increíbles. No recuerdo que habláramos sobre la salud mental y estos desafíos que pueden surgir, estas emociones y estos sentimientos que pueden surgir para nosotros en diferentes momentos, en las formas de cómo manejarlo adecuadamente, como las herramientas que ahora se están descubriendo en la investigación como la que tienes hoy. ¿Qué conversaciones deben tener los padres con sus hijos en torno a la salud mental con el fin de hacerlos sentir seguros, vistos y amados con la confusión que tienen tal vez como adolescentes o adultos jóvenes en el mundo de hoy? Me encanta tu pregunta y es tan importante. Deberíamos hacer esto desde bebés. Cuando un niño llega a casa de la escuela y puede tener 3 o 4 años y está triste y no tiene lenguaje, pero para ser capaz de notar y validar, veo que te sientes triste, ¿por qué estás triste? Y darles juguetes para que sean capaces de actuar. Cuanto más mayores sean, nunca pasan por alto la emoción de un niño. Siempre hay que validar. Te veo triste. ¿Quieres hablar de ello? Te veo. Te veo, ¿te das cuenta? Estoy diciendo te veo. Y tú puedes encontrar tu propia redacción. Pero es reconocer que validas y nunca decir, oh, no tienes que estar así. Lo que los padres hacen mucho sin querer. Soy una madre de 4, lo hice. Incluso con todos mis conocimientos que tengo. Veo que hacemos líos mentales todo el tiempo, pero es muy importante. No alguien, tu hijo viene a ti y te dice, estoy muy preocupado. Y entonces dices, ¿qué te preocupa? Estoy preocupado por esto, haciendo algo que crees que es totalmente irrelevante. Oh, no es tan malo. No tienes que preocuparte por eso. Eso es lo peor que le puedes hacer a un niño, porque lo que has hecho es invalidar algo que para ellos es ahora sentir vergüenza. Así que ahora tienen esa confusión de preocupación, no saben cómo procesarlo, y sabes, los padres hacen eso. Sí, así que es muy importante, incluso si tú no crees que es válido, si tú no estás ayudando a decirlo, y sé que se hace a menudo con lo intencional. Oh, no es tan malo, estará bien, cálmate, no hagas eso. Es más bien sentarse ahí y abrazarlo, decir, vamos a hablar de cómo te sientes. Ve a través de los 5 pasos. Yo tengo a mi aplicación Neurocycle, todo un tema sobre cómo usar el neurociclo en los niños. Y estoy escribiendo, he escrito libros en el pasado, pero ahora estamos haciendo las versiones actualizadas del neurociclismo para bebés, neurociclismo para niños pequeños, adolescentes, lo que sea. Así que exactamente cómo tener las conversaciones, pero es tener mente abierta. Una de las cosas que tengo como padre, y quiero decir, yo solía hacer un montón de terapia familiar cuando tenía prácticas, y el consejo que siempre di a los padres, y que he tratado de aplicar en la medida de lo posible, es mantener el ambiente abierto, mantenerlo sin importar lo que sean tus hijos. Si tus hijos quieren hablar de sexo y cosas de las que no quieres hablar, si no quieres hablar de ellas, van a hablar de ellas en otro sitio, y eso también se aplica a las emociones. Tenemos que permitir que nuestros hijos digan, me siento deprimido. El otro día alguien dijo, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a no ser un profesor de depresión? Y fue una forma bastante interesante de expresarlo. Le dije, bueno, ayúdalo a procesarlo. Si es un profesor de depresión, ¿qué puedes aprender de él? Si sientes que es tan bueno en la depresión, eso es un síntoma o una señal de que algo está pasando. Debes preguntar, ¿puedes explicar más? Y luego trabaja a través de la totalidad. Obtener los 5 pasos, trabaja a través de la forma sistemática. Puedes utilizar elementos visuales con los niños. He estado haciendo esto con los niños cuando estaba practicando y entrenando, y en las escuelas. Toma el cerebro. Los niños de 3 años responden a esto, lo hicieron. Este es el árbol triste, este es el feliz, y trabajas con él. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es la tristeza? Dime con palabras y luego veamos qué estás haciendo. Y trabajas sistemáticamente a través del proceso y dices, aquí es donde es amable. Puedes llevar unos días, así que es el mismo proceso, pero los orientas a su nivel. Entonces lo que estás haciendo es modelar. Lo que hay que hacer al mismo tiempo es que no ocultas tus sentimientos. Como no actúas padre de forma hay tanto. perfecta. No, porque equivocándose creces. Y con el desorden es como aprenden. Así que si haces un lío, te enfadas con tu hijo sin razón, y entonces sientes culpa y condena, no hagas eso. Si te enfadas, explica por qué estás enfadado. Di que estás muy enfadado, lo siento, dije algo equivocado, no era mi intención hacerlo, pero esto lo hice. Pero la cosa es que no debemos dejar que un niño crezca, oh, tú eres la madre, tú elegiste tenerme, por lo tanto tienes que ser perfecta. Y si te caes, has destrozado mi vida para siempre. Eso no es saludable para un niño, y eso es lo que pasa, es malo para el padre y el niño. Y los padres fingiendo, no, todo está bien, y mientras tanto a puertas cerradas con tu marido están peleando. Eso es tan confuso. Cuando mi marido y yo tenemos una discusión, los niños crecen sabiendo por qué. Les explicamos que nos equivocamos, que no debimos decir eso, esa es la razón y la solución.
Es autenticidad y es honestidad. ¿Y sabes por qué? Puede que no les guste siempre porque da bastante miedo, pero la vida da miedo. Y tienes que dar a la gente, a tus hijos, las herramientas para saber que así es como lo estoy manejando y soy un adulto y todavía lucho. Así que cuando son adultos y luchan, no piensan, oh, Dios, soy un adulto, se supone que debo ser perfecto. No, mi madre todavía llora, mi padre todavía se enfada, pero tienen un gran Sí. plan en gestión. ¿Eso responde la Sí. pregunta? ¿Qué puede hacer alguien cuando recuerda algo, pero mucha gente ni siquiera tiene un entorno seguro para recordarla? El entorno seguro es clave, pero podría ser una persona segura. Y la razón por la que digo que las personas son tan poderosas no es necesariamente porque tener a una persona sea especial. Quiero decir, quién sabe, tal vez la inteligencia artificial en algún momento sea útil para esto. No lo sé, pero lo que puedo decir es que tener a una persona es realmente valioso, porque si te cuento mi historia, y quiero saber si esto resuena con tu experiencia, porque no quiero estar diciendo tonterías, pero siento que sí. Cuando estaba al otro lado, cuando trabajaba con personas que tenían TPT de Vietnam, dirigía un grupo de terapia. Y estos chicos venían por primera vez y contaban su historia, y estaban tan aterrorizados y nerviosos, y podías verlo en sus ojos, sollozando. Llorando y emocionales. Sí. Pero luego contaban su historia, y el simple acto de contar la historia de una manera que tenga sentido para otra persona está cambiando tu perspectiva. Ya no te estás hablando a ti mismo. Te estoy hablando a ti. Así que esto está transformando la historia. Está transformando la memoria en sí. Parte de la memoria es el relato de la historia. ¿Crees que alguien puede sanar los recuerdos traumáticos o las emociones que surgen de esos recuerdos sin compartirlos con otra persona, solo internalizando y escribiendo en un diario? ¿O piensas que parte del proceso de curación incluye contar la historia a otra persona, ese factor de compromiso social que nos ayuda a vivir más tiempo y ser más saludables y felices? No diré que no puedas hacerlo sin eso. Creo que escribir en un diario es un gran ejemplo de algo que puede realmente ayudar. Pero lo que diría es que tener a otra persona es muy poderoso. Porque una vez que comparto ese recuerdo, ahora es un recuerdo para ti. He creado un recuerdo en tu cabeza de algo que nunca has experimentado. Pero lo estás viendo desde tu perspectiva, no desde la mía. Y si puedes decirme tus impresiones basadas en tu punto de vista como un observador externo, puedo ver la misma experiencia desde una perspectiva diferente y observarla desde tu punto de vista, porque me lo has comunicado. Y esto me permite separar la narrativa de la información real. Y ahora tal vez pueda recordar las cosas de una manera diferente. La investigación básica ha demostrado que si cambio tu perspectiva, puedes recordar información diferente. Por eso, si eres fanático de un equipo de fútbol y otra persona es fanática del equipo contrario, ambos verán un partido y se irán con recuerdos diferentes. Tú hablarás de las jugadas heroicas de tu equipo, mientras que la otra persona hablará de todas las malas decisiones del árbitro. Pero si puedes cambiar esa perspectiva, es muy difícil hacerlo por uno mismo sin ayuda de los demás. Sin embargo, es natural que alguien que se preocupa por ti y que no tiene esa experiencia pueda hacer eso por ti. Y a través de ese proceso puedes actualizar el recuerdo. Y no se trata de... No quiero que pierdas el recuerdo de lo que te pasó, pero quiero que puedas cambiar tu relación con él porque la perspectiva es muy diferente. Y lo que quiero decir con esto es que eres un superviviente. Eres resiliente. Eso es parte de tu historia. También has aprendido mucho sobre cómo funcionan las personas de una manera que otros no conocen. Y eso te ha puesto en este camino que está haciendo mucho bien a muchas personas. Te ha dado una misión, ¿sabes? Así que no te define de las formas que podrían estar asociadas con la vergüenza y la culpa. Te define de una manera que enfatiza esas partes de ti que quieres mantener. Sí. Y es justo como lo que estaba diciendo antes sobre... No quiero trivializarlo, pero es como lo que mencioné sobre los teléfonos móviles y ver el concierto. Exacto. Está el concierto. Están tus sentimientos sobre el concierto y tu experiencia al revivirlo a través de la pantalla, que nunca será igual a la experiencia en vivo. Correcto. Y funciona al revés también. Hay lo que sucedió. Pero la vergüenza, la culpa y el miedo son cosas que experimentaste, pero no son necesariamente inherentes a lo que pasó. No tiene por qué ser así.
Puedes ver estas cosas desde una perspectiva diferente, al igual que puedes ver. Y de nuevo, no quiero trivializar esto, pero es como tener una gran relación y luego descubrir que tu pareja te ha estado engañando. Entonces, puedes mirar hacia atrás a todas esas cosas desde una perspectiva muy diferente. Y puedes hacer eso de una manera positiva también. ¿Verdad? Entonces, lo que estás diciendo, y hay tanto que me encanta de lo que compartes aquí, es que la historia o el recuerdo, y la historia que te cuentas sobre el recuerdo, se relaciona con tus creencias, más tus sentimientos, más la perspectiva que tienes, si lo entiendo correctamente. Y la perspectiva que tienes es el significado que te das a ti mismo sobre esa historia y las creencias sobre ella. Así que, cuando trabajas con veteranos de la guerra de Vietnam, que vienen y comparten por primera vez su experiencia traumática sobre perder a un compañero, o ver algo horrible suceder a su lado, o cualquier cosa que haya sucedido, y comparten este sentimiento reprimido, o recuerdo, o memoria estresante que han estado suprimiendo, lo que sea, y lo comparten por primera vez, o tal vez una de las primeras veces, y reviven la experiencia traumática, tienen una reacción fisiológica y una respuesta como si estuvieran viviendo eso de nuevo, desde hace 5, 10, 20, 50 años, lo que sea. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso? Después de que alguien comparte con otro la historia del recuerdo, ¿cómo pueden comenzar a integrar la curación, la totalidad, la perspectiva, el significado, y transmutar eso en una misión que esté basada en el servicio, en lugar de enfocarse en la depresión? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es bastante difícil. Pero no ocurre de un día para otro. No es una sesión y listo, estoy curado, y puedo crear un significado a partir de esta cosa horrible que pasó en mi vida, o este momento traumático o serie de eventos. Es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana. Obviamente no funciona así. Realmente miro tu historia y puedo ver muchos aspectos, y uno es que te involucraste con esto con diferentes personas en diferentes contextos. Así que lo que ves, si miras, y me siento un poco tonto haciendo esta comparación, pero si miras estudios de animales, digamos cuando reciben una descarga eléctrica y aprenden que un sonido está asociado con la descarga, bueno, si los pones en una caja y solo reproduces el sonido una y otra vez, su respuesta de miedo disminuirá con el tiempo. Entonces su cerebro dice, estás a salvo, pero resulta que si los pones en una caja diferente, se asustarán de nuevo. Así que están aprendiendo que este contexto es seguro. Estoy con este terapeuta, estoy en este grupo, y este es un espacio seguro. Necesitas salir de eso. Hacerlo en múltiples espacios. De lo contrario, solo hay un espacio seguro. Sí, exacto. Es justo lo que dijiste sobre experimentar el trauma en muchos y varios lugares diferentes. Ahora se generaliza. Pero la seguridad también puede generalizarse. Y puede convertirse en algo que puedas pensar de una manera que esté asociada con una perspectiva externa y objetiva. Esto es fascinante. Me alegra mucho que lo digas, porque desde tu perspectiva como neurocientífico y tus investigaciones, parece que hice estas cosas de manera intuitiva. Primero lo hice en un entorno de grupo donde me sentía seguro, e intencionalmente fui allí para tratar de transformar y encontrar oportunidades de sanación o dejar ir ciertas cosas que me estaban frenando. Correcto. Lo hice en un entorno grupal, pero luego pensé, bueno, me siento seguro aquí porque otras personas también estaban siendo vulnerables y abriéndose sobre cosas en sus vidas. Sí. Pero no podría decirle esto a mis amigos o familiares. Y luego pensé, oh, este evento traumático o recuerdo todavía tiene poder sobre mí. Si no puedo compartirlo con otra persona, entonces está controlando y consumiendo mi energía. Sí. Por lo tanto, bloqueando mi abundancia, mi paz, mi armonía, mi capacidad de amarme a mí mismo completamente. Entonces, decidí contárselo a mis familiares uno por uno. Una experiencia aterradora y horrible para mí, antes de hacerlo, porque pensaba, ¿y si no me aman? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si todos los escenarios de eventos futuros que podrían ocurrir? Sí. Pero hacer ese proceso, uno por uno, me dio más seguridad al procesarlo con cada uno de ellos, en cierto sentido, al compartir la historia. Sí. Me sentía más seguro con ellos. Entonces dije, son mi familia, tienen que quererme, pero mis amigos me van a rechazar. Sí. Pensé, oh, pero este evento aún tiene poder sobre mí, todavía me está controlando.
Así que comencé a contarles a mis amigos uno por uno, aterrorizado, porque no quería estar solo y perder a mis amigos. Todas estas cosas, una por una, se sintió como que, me sentí visto y aceptado y, ya sabes, no me van a dejar por esta cosa traumática. Sentí que lidié con esto cuando tenía 5 años. Y cuanto más lo hacía, eventualmente sentí la necesidad de hacerlo públicamente. Así que hablé de ello en mi programa muchas veces. No creo que todos necesiten compartir algo traumático públicamente o lo que sea, pero sentí que no quería que esto tuviera poder sobre mí. Quiero tener una identidad donde me sienta seguro, sin importar si alguien me acepta o no. Pero me siento seguro. Yo soy el ambiente seguro, sin necesidad de tener 1 o 2 lugares a donde ir para sentirme seguro. Soy la seguridad dentro de mí. Y ese proceso de hacerlo continuamente, no retraumatizándome al recordar el evento, sino compartiendo desde un lugar fortalecido, de aquí está cómo me estoy transformando, y aquí está el significado que le estoy dando. El evento me dio propósito y paz. Y nuevamente, vuelvo a, ¿deberían las personas seguir hablando sobre eventos traumáticos porque van a retraumatizarse? ¿O hay una manera de hablar de ello, donde no traumatiza, sino que les apoya? Sí, creo que es muy importante obtener una perspectiva diferente y no reforzar tu propia perspectiva. La perspectiva es fundamental porque es como si todo lo que estás hablando en tu ejemplo es tan característico de cómo nuestros recuerdos moldean nuestras predicciones del futuro. Entonces tienes este recuerdo traumático, y tu predicción es que, si la gente supiera la verdad sobre ti, no les gustarías. Simplemente te rechazarían y no te aceptarían dentro de este grupo. ¿Verdad? Era miedo. Sí, verdad. Esa era la historia que me contaba. Entonces, la parte crítica es poder romper esa predicción para que puedas cambiar la forma en que piensas sobre ellos. Aunque da miedo. Igual es cosa mía. Quiero decir, trabajo con suficientes pacientes durante mi entrenamiento para entenderlo. No eres solo tú, es mucha gente. Pero parece que ese es el paso necesario del proceso, como me lo imaginaba. ¿Lo que dices está violando el miedo de que la gente te abandone en el futuro? Sí. Básicamente conseguir evidencia en contra de estas predicciones y creencias que tienes. ¿Y si solo lo haces con una persona, o un terapeuta, o un pastor, o un sacerdote, o un psicólogo, o lo que sea? Si solo lo haces con una persona y no al menos con las personas más cercanas a ti, ¿qué le pasa al cerebro o a nuestros recuerdos o a nuestros sentimientos sobre este evento pasado? Bueno, es probable que sea una posibilidad o que nunca pase por supuesto, pero como siempre, hacer ingeniería inversa de estas cosas funciona en los promedios o en estos animales que tienes en un laboratorio. Pero básicamente, la respuesta general sería que aprendería que en este contexto, estoy a salvo, no en la caja. Sí, exactamente. Soy como la rata que está en la caja segura. Pero cuando voy a esta otra caja, ¿quién sabe qué hay afuera, verdad? Es como cuando dije esto en el contexto de la confesión sagrada, y la iglesia es el espacio seguro sagrado. Pero cuando salgo al mundo real, cualquier cosa me puede pasar. ¿Entiendes? No solo se trata de hacerlo en la confesión y sentir que está bien. Me siento seguro en este espacio con el sacerdote diciendo, te perdono tus pecados, o lo que sea. Sí. Pero cuando sales al mundo real, fuera de la iglesia, ¿te sientes seguro? Sí, exactamente. Y si lo piensas desde una perspectiva evolutiva, estoy tratando de mantenerme con vida. Sí. Si recuerdas esa vez que te atacó un oso en varios momentos aleatorios donde no hay posibilidad de que haya un oso, quizá esté bien para ti. Es mejor eso que olvidar que viste al oso y no tomar ninguna precaución. Por supuesto. Correcto. No hablamos de seguridad física, sino emocional y psicológica. Y como seres sociales, animales sociales, muchos de esos sistemas básicos se utilizan en nuestras interacciones y se convierten en parte de nuestras interacciones sociales. Y todos sabemos que muchas veces, como, ya sabes, sentir rabia puede ser provocado por algo que has visto en línea, lo cual la evolución no moldeó. Es muy interesante que a veces nuestros miedos emocionales o psicológicos puedan sentirse como miedos físicos, como si tuviéramos que defendernos. Eso puede provocar un grito o hacer algo que sea como errático, supongo, cuando en realidad estás físicamente seguro, pero te sientes psicológica o emocionalmente inseguro. Sí, exactamente.
Y puede que ni siquiera sea real. Podría estar basado en un disparador de memoria. Sí, exactamente. Y quiero decir, solo para tener en cuenta lo físico, creo que en la neurociencia nos centramos en los químicos. ¿Verdad? Pero es como, si sacaras un cuchillo ahora mismo, mi respuesta de lucha o huida se dispararía. El vuelo se activará, correcto. Pero si decido, por ejemplo, hacer bungee jumping después de esto, mi respuesta de lucha o huida también se activará. Dos emociones muy diferentes, pero con una fisiología muy similar. Correcto. Entonces, la manera en que enmarcamos estas experiencias puede moldear nuestras emociones tremendamente. Y no se trata solo de los químicos que se liberan. Quiero decir, todo está conectado. No me malinterpretes. Los químicos son parte de cómo nos sentimos y cómo pensamos, y cómo moldean. Cuando estos elementos se activan, mi cerebro se moviliza para activar recuerdos que son consistentes con amenazas. Pero esa respuesta física real no necesariamente significa que estoy bajo amenaza. Al igual que, si alguien, por ejemplo, me ataca en un tuit que hice o algo así, no estoy físicamente presente ahí. En peligro, sí. Y, de hecho, esta persona, casi no hay consecuencias si yo. ¿Sabes? Quiero decir, en muchos casos, casi no hay consecuencias de estas cosas. Claro. Y aún así todavía sentimos esa amenaza y eso está basado completamente en nuestra construcción mental de la situación, la narrativa que armamos. Esto es realmente fascinante. Ahora, otra vez, lo que escucho que dices es que cuanto más podamos enfocarnos en crear una actitud positiva y un estado energético positivo en el presente, parecería que mejor será nuestra vida, porque recordaremos más recuerdos positivos o empoderadores del pasado y predeciremos una abundancia potencial y posibilidades positivas en el futuro. Pero si pensamos negativamente sobre otros, o pensamos negativamente sobre nosotros mismos, o nos identificamos por debajo de nuestras capacidades, o si chismeamos o estamos estresados o ingratos en lugar de agradecidos, parecería que ese estado energético recordará más recuerdos negativos o dolorosos del pasado y predecirá más resultados negativos en el futuro desde ese estado de ser energético. Esto inevitablemente afecta nuestra salud mental y emocional. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Quiero decir, me gusta decir que la memoria puede darte más opciones en la vida o puede darte menos opciones. Interesante. Así es. La clave es si podemos verlo en nosotros. Donde a veces las personas son, como hemos hablado, increíblemente narcisistas e incapaces de ver sus debilidades y demasiado confiadas en su capacidad para hacer ciertas cosas. Recordar esos momentos en los que estabas demasiado confiado, y las cosas no necesariamente salieron como pensabas puede ser muy útil para permitirte aprender de esos errores. Pero de la misma manera, si te regodeas en los errores, entonces es como, que no ves, sí, tal vez esto no funcionó en retrospectiva, pero en ese momento yo no podía haberlo sabido. O tal vez hay algo que podría haber hecho y puedo aprender de esto y tomarlo de una manera positiva. Pero básicamente, quieres ser capaz de explotar esos recuerdos de una manera que te dé más opciones y sea interesante. Mencionaste la idea del viaje mental en el tiempo en el pasado, volver a esos recuerdos. ¿Has explorado o investigado la habilidad de viajar mentalmente en el tiempo hacia el futuro para predecir, para ponernos en un estado de ser, en un entorno de abundancia, y luego poder acercar ese futuro hacia nosotros ahora, en el presente? Sí. Y hemos hecho un poco de eso. Y otras personas han hecho más en este tipo de predicción de una manera más concreta. Pero hay otras personas que han ido aún más lejos y han dicho, imagina que vas a conocer al presidente Barack Obama, o imagina que vas a completar un triatlón, o lo que sea, ¿cierto? Puedes imaginarlo. Y si miras la actividad cerebral, resulta que la actividad cerebral es muy similar a lo que sucede cuando las personas recuerdan algo que sí sucedió. Entonces, si preguntas, ¿eso sucedió? Sí. Si me preguntaste hace un año, imagina que vas a tener una conversación con Gwyneth Paltrow, ¿cierto? Y escaneaste mi cerebro mientras lo imaginaba. Ahora, es un día después de que tuve esta cosa loca que nunca pensé que me sucedería. Y si me pides que lo recuerde, los patrones de activación en mi cerebro serían muy difíciles de distinguir de mi memoria de lo que sucedió versus mi imaginación de lo que sucedió.
Porque para nuestro cerebro, todo lo que estás haciendo es reactivar estos conceptos. Esencialmente, estás reactivando estos preceptos y estos conceptos. Hay algunas diferencias entre la memoria y la imaginación, pero mucho de ello es lo mismo. Porque mucha investigación en memoria, esta es una idea muy antigua, en realidad se remonta a un psicólogo llamado Bartlett. En los años 30, él propuso que no reproducimos el pasado. Imaginamos cómo pudo haber sido el pasado. Así que es como si fueras un arqueólogo. Obtienes unos pocos fragmentos de cerámica, y luego dices, esto es lo que era esta sociedad, o civilización antigua. Vi todo. Exactamente. Esto es lo que hacemos con la memoria. Usamos estos fragmentos que son buenos indicadores del pasado, pero luego los usamos como combustible para la imaginación. Y de la misma manera, si estoy imaginando el futuro, tomaré mis recuerdos del pasado. Usaré esos fragmentos de diferentes cosas que han pasado, y me imaginaré algo. Y algunos investigadores han encontrado que las personas con trastornos de la memoria, en realidad tienen una capacidad empobrecida para imaginar el futuro. Vaya. Es como si solo pudieran decir, imagina que estás en una playa, y solo dirían, sí, hay arena y agua. Eso es todo. Quiero decir, este es un concepto fascinante, porque todo lo que está físicamente construido en nuestro mundo se basa en la imaginación de una persona. Sí. Para crear eso, este libro, esta pluma, estas cámaras, esta rebanada, este cuarto, este edificio, toda esta ropa, es la imaginación de alguien que fue convertida en el mundo físico, el mundo tridimensional. Pero no vino de 3 dimensiones. Vino de la imaginación mental, lo cual es fascinante, porque podamos imaginar algo, crear un recuerdo del futuro, y luego hacerlo realidad tangible. Me fascina que los seres humanos puedan realmente hacer esto. Sí. ¿Cómo imaginamos un futuro donde podamos crear más abundancia, alegría, plenitud y felicidad en nuestras vidas y transformar cualquier cosa que deseemos en el mundo material? ¿Cómo sería este mundo? Bueno, una cosa en la que realmente me he interesado, y que no hago lo suficiente pero realmente intento, es la práctica de la gratitud. Y sé que suena como una especie de... No soy un gurú del bienestar ni nada por el estilo. Pero intenté hacer estas cosas desde el principio, y simplemente nunca se lo decía a la gente. Soy realmente malo con la gratitud. Soy pésimo en la gratitud. Y un día decidí ser muy concreto y minimalista y dije, déjame simplemente recordar 3 cosas que me hayan pasado, eventos específicos, memorias episódicas. Pueden ser tan triviales como quiera, pero son cosas que me dieron alguna felicidad. Recibí un correo de un amigo. Vi una historia de alguien en Facebook que era un amigo mío, y algo bueno le pasó o algo así. Cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo? Encontré una camisa en oferta, mi café estuvo mejor de lo usual, lo que sea, ¿no? Y descubrí que cuando comencé a hacer esto, al principio, era difícil. Estaba cansado, con mal humor. Solo había tenido un mal día en el trabajo, lo que sea, y era realmente difícil. Y solo tenía que entrar en esa mentalidad. Pero una vez que sacaba algo pequeño, se hacía más fácil sacar algo más. Y luego cuando te das cuenta, estás pensando, vaya, he tenido una gran semana, y simplemente no tenía idea de esto, ¿verdad? Así que una vez que comienzas a obtener todos esos recuerdos, ahora tienes el combustible para imaginar cosas que podrían haber pasado. Porque la memoria es el combustible que impulsa la imaginación. Repite eso. Es como el combustible que potencia nuestra imaginación. Nos permite visualizar todo tipo de posibilidades únicas, ¿verdad? Es como tú y yo. Podemos tener un conocimiento cultural muy similar que todos hemos absorbido, al igual que ChatGPT, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, tú vives al lado de alguien al azar en los dormitorios de la universidad. Y yo viví junto a diferentes personas a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Simplemente escuché una canción un día que me hizo sentir curiosidad por algo especial. Y así sucesivamente. Todos tenemos estas experiencias únicas en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que me permite imaginar cosas de maneras diferentes a como tú lo harías. Pero básicamente se trata de, primero que nada, darte una gama diversa de experiencias. Exponerte a cosas que tal vez estén fuera de tu zona de confort. ¿Cierto? Como esta música nueva. Y me parece un poco rara, pero hay algo que me da mucha curiosidad, ¿verdad? Y tú sientes curiosidad por otra cosa diferente. Y así, de repente, tienes todos estos recuerdos episódicos diversos a los que puedes recurrir cuando intentas imaginar algo nuevo.
Parte de imaginar este futuro abundante es poder ver cosas que no son obvias, ¿verdad? Y una de las cosas que encuentro en la investigación es que hay grandes preguntas científicas y enfoques y experimentos que están justo frente a nosotros, pero normalmente no los vemos ni prestamos atención. Creo que lo más peligroso para traer cambios a la plasticidad es el cinismo. El cinismo está anclado en la idea de que las cosas son de una manera y no van a cambiar. Con cada fase de la vida, creo que el verdadero trabajo para nosotros es el mismo que hicimos cuando éramos niños: abrazar el aprendizaje y la curiosidad sobre lo que se nos presenta, e intentar evolucionar hacia ello,